Si me escuchan, y puesto que ya están ahí, igual voy y les cuento una historia de lobos. Una historia que sucedió en este país hace exactamente 150 años, y en la que intervino en principio uno de mis tatarabuelos, que era escritor, pero que también era médico, y que participó en el proceso del que pretendo hablarles. Más adelante, otro tío mío también se refirió a esta historia, y ahora mismo quien les habla, como escritor, se ha visto involucrado en el mismo lío. La historia comenzó en Galicia. Los hechos se recogen en mi novela Roma Santa y comenzaron en el año 1853, año en el que Manuel Blanco Roma Santa fue juzgado y condenado por el asesinato de no menos de 9 personas. Asesinos en serie ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad, pero que en el momento de ser juzgados afirmaran haber matado por culpa de una maldición que los convertía en lobos y los inducía a ello, ya hubo menos. El de Manuel Blanco Roma Santa es el único caso conocido de alguien juzgado y condenado por asesino y posteriormente indultado de la pena capital por su condición de hombre lobo. El rodaje de la película Roma Santa nos va a permitir explorar con ustedes la historia auténtica del hombre lobo, visitar los lugares en los que tuvieron lugar los hechos y seguir las huellas de uno de los criminales que más impronta dejaron en la sensibilidad social de su tiempo. Y es curioso como en un viaje, creo que venía de Barcelona. Es curioso como en un viaje, creo que venía de Barcelona, y creo que era además de un viaje de Barcelona a Santiago de Compostela, leo en un suplemento de un periódico una historia relacionada con el hombre lobo de Allariz. Y yo que ya había oído hablar de esa historia, vi claramente que esto era un programa. Podría ser incluso una película realmente extraordinaria para la Fantastic Factory. Reunía todas las condiciones que nosotros exigimos de una historia. Es muy local, pero a la vez es muy universal. Hay un antropólogo portugués que se llama João Fatela que escribió un libro que se llama O sangue e a rúa, y entonces explica los crímenes rurales en el medio portugués desde el 19 para aquí. Y él dice que la violencia rural en Portugal, que vale perfectamente para Galicia, se debe a lo que él llama las 3 hembras. Y las 3 hembras son las partijas, que es una violencia intrafamiliar, o sea, por partijas, me toca a mí, me toca a ti, los hermanos se pueden llegar a matar, es el crimen de intrafamiliar por partijas. Luego hay el crimen interfamiliar. Cada casa compite con las otras casas y por problemas de lindes o de lo que sea, se pelean los de una casa contra los de otra casa y al final pues puede haber algún crimen también. Tercer tipo de crímenes, la violencia interparroquial, que suele ser por las mujeres. Todos sabemos que aquí en Galicia, hasta hace nada, las fiestas de las parroquias, venían los mozos de otra parroquia y terminaban a palos y con muertos y tal. Bueno, pues esos son los 3 tipos de violencia rural que había en el 19 y que esto que ocurre aquí es un crimen que no tiene nada que ver con la violencia rural que pasaba en el 19. Y por lo tanto, hostia, la gente, coño, ¿esto qué es? La historia, les comentábamos, sucedió en Galicia. Galicia es un país verde, de montañas suaves pero rotundas, el país más montañoso de Europa. Está situada en su suroeste, en el extremo más occidental del continente. No tiene las más altas ni las más afiladas montañas de todas las europeas, pero sí la mayor cantidad de ellas. Son blandas, suaves, incluso se diría que dulces y eternamente verdes. Pero si uno escarba en ellas, a pocos centímetros por debajo de ese manto verdescente, asoma la pétrea dureza de la piedra de granito o la negrura de la pizarra basáltica, con las que siempre se construyeron nuestras casas y se les han cubierto aguas a la mayor parte de ellas. Galicia es así, blanda y dulce por fuera, pero dura y se diría que violenta por sus estancias interiores. Pero ¿cómo era la sociedad gallega que habitaba este territorio a mediados del siglo XIX? Nós temos a idea
de que Galicia siempre fue un país... Tenemos la idea de que Galicia siempre ha sido un país eminentemente rural, pero a finales del 18 y a comienzos del 19, Galicia tenía sectores industriales muy importantes, como es el caso de los curtidos o el caso del lino para exportar y el caso del hierro. Y se habían desarrollado bastante los intercambios. Y esos sectores fueron desapareciendo en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente, aunque los curtidos duraron un poco más. De modo que cuando vive Roma Santa, en Galicia estaban en liquidación o desapareciendo una serie de sectores industriales que existían y se estaba iniciando un proceso de emigración masiva. Lo que ocurrió fue que la angustia que la sociedad estaba sufriendo, fruto de una serie de cambios que todavía en aquel momento no dominaba, se desahogó en Roma Santa. Porque Roma Santa era como un saco sin fondo, un pozo sin fondo en el que uno podía tirar toda clase de cosas que no comprendía para nada. Es una época de transición y de cambios, tanto estructurales como mentales. De tal manera que con esta leyenda del hombre lobo, que es extraordinaria, realmente es fabulosa, con ella la sociedad barrió en el saco un montón de cosas que la estaban angustiando porque no dominaba. Esta era la Galicia de mediados del 19, pero ¿y la de hoy, contemplada a partir de aquella? Si se nos deja parafrasear a Lenin, que afirmaba que comunismo era lo mismo que soviet más electrificación, Galicia, situada en el extremo más occidental de la península ibérica y aún de Europa, sería lo mismo que románico, más barroco, más la tecnología punta más avanzada del mundo actual, pero aún y también la naturaleza en su estado todavía más puro. Sucede que contemplarla así, bajo la diáfana tersura de su sol de agosto en pleno estío, como ustedes la están contemplando ahora, puede conducir a confusión. Galicia es un país de brumas eternas, de lluvias y nubes bajas, y en sus más altas cumbres, también de nieves. Al pie de estos montes se extienden las fragas prodigiosas, los sotos de castaños, los bosques animados por los animales del día a unas horas y por los de la noche a otras. ¿Por dónde andan ahora muchos de ellos? Muchos desaparecieron y algunos todavía quedan en peligro de extinción. De entre todos cabría destacar al lobo, al Canis lupus, el gran depredador de estos contornos, el más temido. Ayudaron a diezmarlo los incendios forestales. También la desaparición de la cabaña ovina y con ella de no pocos pastizales empujaron a la extinción a no pocos de ellos, o cuando menos los han ido alejando de nuestra presencia hasta convertirlos en leyendas, antaño vivas y hoy casi al borde de la desaparición, e incluso cada vez más lejos de nuestro imaginario colectivo, más lejos de nuestra vida. Sin embargo, en aquel tiempo eran objeto de preguntas continuas y curiosas. Por ejemplo, una que viene a nuestra memoria a la orilla de este río. ¿Dónde beben los lobos? ¿Dónde beben los lobos? La gente dice de ellos, decía de ellos, que no se podía esperar nunca que hiciesen nada bueno y que no bebían. Decían también que comían carne de ganado, de ovejas, de vacas durante 3 meses del año. Que comían tierra los 3 siguientes y que pasaban hambre los otros 3. Y decían que no bebían. El lobo no bebe. Es un ser extraño y próximo, admirado y temido. El lobo, nos dice Vicente Risco, es el animal totémico, el tótem celta por excelencia, el animal fundacional. Un ser maléfico y asañado, nocturno, dueño de poderes mágicos que solo muy poca gente es capaz de controlar. Le tiene miedo a la luz, y por eso caza de noche, y se espanta con la de las antorchas, teme al ruido, y por tal motivo cualquier estruendo, cualquier barullo los ahuyenta, así que acostumbran a cazar en silencio. El lobo entre nosotros normalmente no se ve. Hay muy poca gente de mi edad, de la edad de usted, que haya visto al lobo. Yo soy una excepción. Cuando era pastor, de muchacho, vi al lobo varias veces porque andaba con las ovejas, en la retorta, en un prado que tenemos en Loureses. Pero la gente que estaba conmigo no lo vio. Es decir,
Ahí viene el lobo. ¿El lobo? ¿Dónde? Lo sentimos. El lobo se siente como el aire de la nieve. La gente está dormida en la noche y se revuelve en la cama y le dice él, ella: está nevando. Dice, tiene razón, está nevando. Y se levantan los dos y hay un pie de nieve que llega hasta las ventanas. No la habían visto antes de mirar por la ventana, pero la sintieron. El aire del lobo es lo mismo, se siente. Se siente, pues es capaz de andar en silencio, en el mismo cortante silencio en el que se escuchaban las historias que trataban de ellos, los cuentos que no solo hablaban de lobos, sino también de peeiros, de hombres y mujeres capaces de convivir con ellos. Así eran las leyendas e historias que se narraban en las frías noches de invierno. Antes nosotros íbamos de aquí a Pedroso, que había fragas y descampados. Y salíamos del bosque y todo lo que contaban los viejos era de lobos. De la procesión, que andaban con cadenas a rastro y atrapando a la gente. Pues eso era lo que contaban. Ahora ya de eso no se cuenta nada. Eso ahora se terminó. Porque antes éramos ignorantes, ahora ignorancias hay menos. Y yo eso lo entiendo perfectamente, porque yo soy de madre escocesa y padre catalán. Y yo recuerdo de niño, porque yo nací en Escocia, y recuerdo que mi bisabuela me contaba historias de caballeros sin cabeza que venían galopando y que venían a recuperar una princesa o una dama que habían perdido. Y estaba lleno de historias mágicas, de brujas también. Escocia es un país que cree en las brujas. Y las historias esas eternas de caballeros y de gente que vuelve de la muerte a buscar una persona querida, que deja una persona querida, o un objeto, o un símbolo. Y yo crecí con esas historias fantásticas en casa, me sentaba alrededor del fuego, que hacía mucho frío en Escocia, y mi bisabuela contando historias, pero no a mí, sino a un grupo de niños, que eso era lo bonito, ¿no? Bueno, yo tengo recuerdos realmente extraordinarios. Bueno, yo tengo recuerdos realmente extraordinarios de pequeño relacionados con los lobos. De hecho, en la aldea donde yo nací no había luz, como en la mayor parte de las aldeas. Yo todavía recuerdo la época del candil, de la luz de carburo y sobre todo de las polavilas. Eso de pasar tantas horas con los vecinos, sentados alrededor del fuego, en la cocina de la areira. Allí todas las noches se narraban cuentos, pero curiosamente casi todos ellos estaban muy relacionados con los lobos. Éramos 7 u 8 o más. Marchábamos detrás del lobo por una cañada abajo, entre las ventas y ríos. Antes de llegar a lo que llamábamos la fuente de las ventas, cada uno le atizábamos con el palo. Lo apaleábamos al lobo, pero bien, hasta que ya cayó y empezó a enseñarnos los dientes, gruñendo, y dije yo, bueno, muerto. Así se contaban, o así se empezaban a contar, las historias de lobos, entre ellas las de los peeiros. Pero los hombres lobo, los licántropos, son seres humanos que se convierten en alimañas por culpa de una maldición, o por ser hijos séptimos o nonos de una camada, toda ella del mismo padre, compuesta íntegramente por varones, o también por haber nacido el día 24 de diciembre, pues todo ello propiciaba el cambio, la metamorfosis de hombre a lobo, según creencias populares casi tan viejas como la humanidad. O motivo da metamorfose, o cambio, el motivo de la metamorfosis, el cambio, que roza muchas veces la frontera de lo inverosímil, de lo fantástico, es uno de los motivos literarios fundamentales. Se da además la circunstancia de que en el primer libro del que viene toda la tradición de la metamorfosis, así denominado, titulado La Metamorfosis de Ovidio, se cuenta, entre otros muchos relatos de cambios promovidos por los dioses o por circunstancias mistéricas, se da el relato de cómo Júpiter condena al rey de Arcadia a transformarse de rey en lobo. No toca un problema gallego. Toca un problema del mundo entero. Cualquier leyenda que tiene arraigo en la sociedad, los mitos griegos que duran hasta hoy, ¿por qué duran? ¿Por qué tienen arraigo? Porque tocan problemas fundamentales del hombre. Yo diría más. La mitología griega, y yo he estudiado aplicando a otros problemas este tema,
Tiene vigor ahora, pero no con los nombres de Zeus, Júpiter, etc., sino con otros nombres, porque la mitología no desaparece, se transforma, y el hombre lobo, Roma Santa, es un fenómeno, medido en términos históricos de ayer. El mito viene de lejos. Las leyendas abarcan siglos y el hablar de lobos inducía en quien escuchaba un miedo ancestral. Contemplarlos hoy en su realidad, saberlos en peligro de extinción, observarlos a la luz del día, en vez de sospecharlos del otro lado de la noche, puede ayudar a imaginarnos lo que fueron y significaron en otro tiempo. Estos son los terribles lobos de nuestra infancia, reducidos hoy poco menos que a animales de compañía, temerosos de quien se les acerca si no lo conocen, en eso iguales a los de antaño, pero atentos siempre a las voces de los amos, a la gente que les rodea. Otros y distintos animales, en la medida en que nosotros somos otra y distinta gente, que ya no tememos de ellos lo que antaño temíamos. Los lobos fueron perseguidos con saña hasta lograr casi su completo exterminio. Para ello se realizaban batidas en las que se acababa con ellos a tiros. Se les colocaban cepos y cebos envenenados, o se les hacía escapar hacia fosos en los que quedaban atrapados. Estamos en la Serra da Urdiñeira. Estamos en la Serra da Urdiñeira, concretamente en el Monte Boqueiro, perteneciente al Ayuntamiento de Ríos. Estos que se ven detrás de mí, estos dos enormes peñascos, señalan el comienzo del foso a donde eran conducidos los lobos durante las batidas, para que al caer en él pudiesen ser apedreados, apaleados y en definitiva muertos por los vecinos de estos montes que estaban cansados de ellos. Perseguidos y cazados, pero sobre todo odiados. Un odio que emana de siglos de leyendas y de historias, porque en la realidad no tenemos datos objetivos que justifiquen el temor que los gallegos sentimos por el lobo. Pues yo digo que morde. Pues yo digo que es porque muerde. Si no mordiese, la gente no le tendría tanto miedo. Digo yo que tiene que ser eso. Debe ser eso. Del lobo del que les vamos a hablar no sabemos si mordía, pero tenemos por seguro que mataba. Fue una fiera que asesinó sin piedad a hombres, mujeres y niños, infundiendo horror entre las gentes de su época, que le tuvieron que dar caza como a la alimaña que era. Un lobo que jugó entre estos hórreos cuando todavía no era más que un cachorro humano. El hórreo y el castaño que tenemos detrás tapan, velan de alguna manera, la realidad del pueblecito de Regueiro, en el ayuntamiento de Esgos, en la provincia de Ourense, en el que el 18 de noviembre de 1809 vino al mundo Manuel Blanco Roma Santa, que acabaría siendo conocido como el hombre lobo. Manuel fue el séptimo de los hijos varones de Miguel y María, un niño que desde el mismo día de su llegada al mundo viviría en la simulación y en la ambigüedad en esta aldea. No es sencillo el hecho de determinar en cuál de las casas de Regueiro nació Manuel Blanco Roma Santa. La gente de aquí no está muy dispuesta a hablar de ello. Y aunque los apellidos se conservan en otros lugares de Ourense, de la provincia de Ourense, no se conservan precisamente aquí. Debido quizás a que los familiares del hombre del Unto, dedicados todos ellos, o la mayoría de ellos, a la venta ambulante, desaparecieron del lugar y no se conserva apenas memoria en ese sentido. Paseando por estas callejuelas, nos podemos imaginar cómo era la vida de un niño en el Regueiro de principios del siglo XIX. Iría a coger piñas, atraparía renacuajos en las charcas, nidos en los carballos, ayudaría en las labores del campo, oyendo a guardar el ganado, y jugaría con los demás niños a los juegos propios de aquel y aún de este nuestro tiempo. Manuel estudió las primeras letras en la Rectoral de Santa Baia, en esta pequeña iglesia, en la que, empezando ya el tejido que habría de envolver en dudas toda su trayectoria vital, fue inscrito como Manuela Blanco Roma Santa. El papel de la iglesia en la formación de nuestro personaje fue determinante. Cuando Galicia fue cristianizada,
o culto ás pedras. Cuando Galicia fue cristianizada, el culto a las piedras fue transformado con el simple recurso de plantarles encima una cruz. Y lo mismo se hizo con los merires, que se convirtieron en cruceros por el mismo recurso de ponerles encima una cruz. Los cruceros señalaban cruces de caminos, lindes tribales que coincidían exactamente con los actuales de las parroquias. Parroquias que hoy están desapareciendo porque los gallegos nos estamos trasladando a vivir a los márgenes de las carreteras. Trasladando a vivir nas beiras das estradas. Este en el que nos encontramos es una simbiosis. Probablemente aquí existió un culto a la piedra. Probablemente esta piedra haya sido cristianizada. Y probablemente se produjo, porque está en una encrucijada, la cristianización total con la erección de esta iglesia hacia la que nos encaminamos para enseñarles primero los muros de esta rectoral. Esta pared de la rectoral, porque probablemente haya sido en ella donde fue bautizado el mismo día de su nacimiento Manuel Blanco Romasanta. Por esta puerta entraría él, probablemente a que el ama del cura le enseñara a calcetar y a hacer ganchillo, a hacer todas aquellas cosas para las que él tenía una habilidad manual notable y que tanto le sirvieron posteriormente en su oficio de vendedor ambulante. Le llamaban por alguna razón el tendero. Y también, pues quizá en esa ventana que está abierta, abandonada en la rectoral, fuese donde el cura, Juan Blanco, que lo registró en el libro de bautismo, le instruyese en sus primeras letras, porque Manuel Blanco Romasanta fue hombre de letras. Fue un hombre instruido, de lecturas abundantes, muy por encima de su origen y de su condición. Era un hombre que tenía la cultura que podía tener cualquier párroco de aldea gallega, que no eran precisamente incultos en aquel momento de nuestra historia. Los niveles de alfabetización que aparecen en los censos de Galicia son entre los hombres, entre las mujeres no, porque ya sabemos que las mujeres en aquel momento son un grupo casi analfabeto, no digo en el 100%, pero sí en el 90%. Pero en el caso de los hombres, las tasas de alfabetización a mediados del siglo XIX son de las más altas de España. Si los varones gallegos se contaban entre los más alfabetizados de España, los clérigos que los pastoreaban tendrían que disfrutar de un alto nivel de formación, que sin embargo no impedía en absoluto que entre los creyentes populares se propagasen mitos de endiablados, males de ojo, poseídos. La iglesia gallega era la del padre Feijó, pero también la del cardenal Quevedo. En torno a todo este problema, yo creo que en la iglesia sucedieron muchos problemas que fueron ficticios y que muchas veces fueron fruto también de una mala comprensión de los pasajes del Evangelio, donde se habla de los endemoniados, donde se habla de los lunáticos. Hoy todos los exégetas están de acuerdo en que no había tales cosas, que era una simple enfermedad de histeria, de epilepsia, de histerismo en general. Por esta misma puerta y por estas mismas pequeñas escaleras saldría cientos de veces el niño Manuel desde la rectoral a la sacristía, porque fue siempre niño y hombre de iglesia, habituado a andar entre faldas, miedoso y dicho con lenguaje orensano, amadamado. Su expresión era dulce en los momentos de relajación. Pero según los forenses se volvía biliosa y agresiva en los momentos de excitación. Por lo tanto, era ese prototipo de personaje del que de alguna manera dices, pero si no es capaz de matar una mosca. Y después comprobamos al cabo de un tiempo que ha sido capaz de matar a su mujer, a sus hijos. De matar a su mujer, a sus fillos y tal y cual. Romasanta me imagino un hombre frío y bastante calculador, con una inteligencia también superior a lo que es el resto para la época, controlando cada movimiento y todo lo que hacía, un poco obsesivo en subir de clase, que era para él lo más importante, yo creo. Para mí, Romasanta es una complicada mezcla de animal y humano.
Su carisma animal, su magnetismo, su energía, es sensualidad, es instinto. Pero sí que le veo muy claro con un cierto amor y odio hacia las mujeres, ¿no? Que le hacía el asesinarlas. Un hombre que creó su propio personaje, un gran mentiroso, un gran embaucador, un gran seductor, un asesino que consiguió embaucar incluso a la propia reina y conseguir el indulto de la pena de muerte gracias a su poder de seducción, ¿no? Él dijo una vez que había más de 1000 mujeres le habían amado, pero ninguna supo nunca cuánto él las odiaba a todas, ¿no? Era un misógino, pero al mismo tiempo era un gran amante de las mujeres, ¿no? Es un personaje muy contradictorio y muy fascinante, ¿no? Cuanto más ahondas en investigar, y su psicología es muy compleja, encuentras matices que nada tienen que envidiar a los de un Aníbal Lecter o cualquier psico-killer del cine que se te pueda ocurrir. Lo sorprendente también es que los facultativos que vieron a Roma Santa en Nayarit eran hombres que estaban a la altura de la ciencia de su tiempo, porque el informe que dan solo es concebible en gente muy enterada. Hay que hablar de 1850 y ir hacia atrás. Es justamente el momento en que la medicina en el siglo XIX comienza, digamos, a adquirir un sesgo y un matiz totalmente científico, ¿no? Cuando hay un forense por medio, cuando hay un técnico, la descripción es más objetiva. Entonces vemos que se habla de un hombre que tiene un óvalo más o menos normal. Un óvalo más o menos normal. Se habla de una escamación en las temporales. Por lo tanto, tendríamos unas salidas en la zona temporal. Se habla del pelo y de la barba negras. Tendría también una oreja que no se describe bien. Y así nos iríamos acercando a un hombre muy común, si acaso con una cierta expresión que nos podría decir algo, pero muy común. Otra cosa sería verlo de cuerpo entero. Veríamos a un hombrecito, un hombrecillo bajo, muy bajo para hoy, bajo por aquel entonces, pero no excesivamente extraño, pues era algo común. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos había muchas taras. Había mucha gente con taras que los hacían pequeños. Primero estaba la tara de la alimentación, pero también estaba la tara del trabajo, que provocaba que la gente no desarrollase estaturas altas. Estamos hablando de un hombre que nació en Esgos, precisamente una zona mágica por antonomasia. Si hay una comarca mágica en Galicia, probablemente sea la de San Pedro de Rocas. San Pedro de Rocas, con la formación granítica que hay, y toda aquella estructura antropomórfica de tumbas y la perforación en la roca de aquella primitiva iglesia que viene ya de tiempos eremíticos, enlaza perfectamente con las historias de los hombres lobos, del lobo, que es uno de los animales míticos de nuestra tierra. San Pedro de Rocas es un antiguo monasterio. San Pedro de Rocas es un antiguo monasterio que conserva todavía las sepulturas esculpidas en la roca pertenecientes al siglo VI de nuestra era. Hasta él acudiría en no pocas oportunidades el niño Roma Santa, acompañando al cura de Santa Valla, o convocado por la magia de este lugar que todavía hoy nos convoca a todos nosotros. La magia estaba muy presente en aquellos tiempos oscuros, de procesiones de almas en pena, Santa Compaña, epilépticos considerados como poseídos por el demonio, males de ojo, tangaraños. Creencias en cierta medida toleradas por una iglesia que controlaba estos miedos mediante bulas, procesiones y exorcismos diversos. Se dieron muchas aberraciones conforme a esto. La iglesia hoy en día
tiene mucho cuidado en clarificar que no hay tal posesión diabólica, sino que hay ciertas enfermedades que son fruto de la naturaleza, del ambiente, de la psicología de las personas, y por tanto no autoriza fácilmente a hacer los exorcismos, porque los exorcismos considera que no son para echar el diablo, sino que son, simplemente, para pedir a Dios que proteja a esa persona. Los hechos ciertos comenzaron en Regueiro. Manuel es un niño inteligente que aprende deprisa a leer y a escribir y que está dotado de una gran habilidad manual, dispuesto y servicial, hecho a rezos y rosarios, decidido a servir de recadero o a encandilar a la gente con todos los recursos que la naturaleza puso a su disposición. Correría por en medio de estos hórreos, jugaría con otros niños a lo largo de estas callejuelas, hoy asfaltadas, antaño llenas de barro, y colaboraría en las tareas del campo, a las que mayoritariamente se dedicarían los vecinos de aquel su tiempo. Por esta mesma porta pola que se supón que entrou o bautismo, xa que non a igrexa. Por esta misma puerta por la que se supone que entró al bautismo, ya que no a la iglesia, Manuel Blanco Roma Santa, entraría también el día 3 de mayo de 1831, a los 22 años de edad, para contraer matrimonio. Enviudó a los pocos años, a los 3. Y no aclaran los documentos que se pueden encontrar para hablar de ello las causas del fallecimiento de la mujer. As causas do falecemento da muller. Se ofrecieron 25 misas por su alma. 5 curas oficiaron en ellas, lo que da idea de la situación económica y social del viudo, amén de sus vinculaciones eclesiásticas. No se sabe a qué se dedicó Manuel a lo largo de estos 3 años de matrimonio, pero mal de todo no le debió de ir. Debió de ejercer de sastre, un oficio por aquel entonces no muy bien visto, por considerarse no muy propio de varones. A partir de su viudedad, libre de la presencia de la difunta, comienza la peripecia conocida de Manuel Blanco Roma Santa. Tiene 24 años de edad y decide echarse a andar por los caminos para hacerse rico, dedicándose a la venta ambulante. Se desplaza con frecuencia a Chaves, al otro lado de la frontera portuguesa, a proveerse de telas y ropas en las tiendas de don Francisco Morais o del señor Domingos, sitas en la Rúa Dereita. Telas y vestidos que más tarde venderá, ya de este lado de la frontera, desarrollando un trabajo con el que va poco a poco ganándose el apodo de El Tendero, sobrenombre por el que va a ser conocido en vida, aunque no vaya a ser precisamente con él con el que pase a la historia. La vida de Manuel Blanco Roma Santa es un constante ir y venir por las tierras gallegas y aún por las de León y Castilla. En Ponferrada compra sus mercancías en el negocio de don Miguel Sardo, en el que tiene cuenta de crédito abierta, hasta que una muerte, la del alguacil Vicente Fernández, asesinado el 21 de agosto de 1843, cuando acudía a reclamarle a Roma Santa una deuda con Sardo, lo conduce de vuelta a Galicia. La deuda era de 600 reales, un pico para aquel tiempo, lo que da idea de que las cosas le marchaban realmente bien a nuestro personaje, pues no se le concede tanto crédito a cualquiera. Manuel Blanco Roma Santa vai ser xuzgado por primeira vez. Manuel Blanco Roma Santa va a ser juzgado por primera vez, acusado de cometer un crimen, el de un alguacil que le iba a reclamar una deuda que al parecer ya estaba pagada. Es condenado a 10 años de cárcel que no cumple, porque desaparece. Empieza a confundir el proceso, a sacar nombres de terceros. Comienza a complicar las cosas, a ocultarse, a desaparecer ciertamente como un lobo. De manera que empezamos a sospechar ya. Empezamos a ver al gran fabulador, al gran liante, al gran contador de historias y de simulaciones, al gran falsificador de pasaportes, al gran falsificador de firmas, al gran falsificador de personalidades, que va a ser Manuel Blanco Roma Santa el resto de su vida. Que vai ser Manuel Blanco Roma Santa o resto da súa vida. You've lost a lot of blood. You'll be dead before we get to the village. My wife.
I can't die without saying goodbye to her. And why don't you write her a letter? Y dentro de los asesinos en serie hay de dos tipos, el organizado y el desorganizado, que corresponde, en psiquiatría se habla de trastorno social de la personalidad. Bueno, trastorno social de la personalidad te enumera una serie de rasgos que son deshonestos, sin sentimientos de culpa, que no respeta los derechos de los demás, en fin, todo este tipo de cosas. Y se supone que son pacientes, con lo cual eso es un problema que habría que discutir. Pero dentro de estos hay dos tipos, el organizado y el desorganizado. El organizado es metódico, planifica, busca, elige a la víctima, la seduce, prepara las cosas, busca coartadas, busca explicaciones. Las características que van encontrando los americanos son que son gente que, incapaces de una relación sexual normal, suelen ser impotentes, tienen imaginan fantasías de lo más perverso, suelen ser fetichistas, son masturbadores, voyeuristas y todo tipo de imágenes, pero incapaces de tener una relación sexual, digamos, normal, ¿no? Entonces, pero poco a poco estas fantasías los van dominando en la fase de calentamiento, que se llama, y luego empiezan a pensar ya que hay que pasar al acto. Y el acto para ellos nunca es un acto normal, tiene que tener sometida completamente a la víctima y tener unas condiciones en las que ellos las manipulen y las reduzcan a un objeto. En eso se diferencian del asesino serie impulsivo, que nada, pum, mata a 10, desaparece y no vuelve a saber nada de ella, ¿no? Simplemente, no, la tiene que tener controlada en una situación donde no puede tener ayuda, donde la pueda someter a todo tipo de vejaciones, reducirla, y que puede conseguir placer sexual simplemente mientras la estrangula, porque los asesinos en serie suelen utilizar las manos. Después del crimen del alguacil, y quizá de alguno más, Roma Santa huye y desaparece por primera vez. Se esconde en las estribaciones de la Sierra de San Mamede, en un lugar por aquel entonces, y todavía hoy, relativamente aislado. Por estos mismos senderos que nosotros recorremos hoy, caminó hace más de un siglo y medio nuestro hombre lobo, trabajando de todo un poco, integrándose en la vida de una pacífica aldea durante 10 largos años, en los que dirige los rezos del rosario, ayuda en la iglesia, en las labores del campo, lleva y trae recados, borda o amasa el pan. Pero mientras tanto, y según todos los indicios, Roma Santa no dejó de matar. El lugar es Rebordechao, una aldea del ayuntamiento de Vilar de Barrio, en el corazón de la provincia de Ourense, que sería el lugar donde cometiese la mayor parte de sus crímenes. Una aldea donde los pocos viejos que quedan siguen recordando la historia del sacauntos. Era aquella una vida dura en las montañas gallegas, en las que el tiempo se ocupaba en llevar el ganado a los prados del valle durante el invierno y trabajando duro todo el año para subsistir. Una vida de muchas privaciones en un lugar de enorme belleza y de silencio solemne. En plena estiñada agosteña, non é doado imaginar. En pleno estío de agosto, no es fácil imaginar que este paisaje pueda estar cubierto de nieve en el invierno. Durante todo el siglo XIX y más allá, en estas construcciones, en estos establos de este pueblo de Aermida, era donde los vecinos de Rebordechao y Roma Santa con ellos traía el ganado a pasar los meses de nieve, y en los que el propio Roma Santa invernó junto con el ganado en más de una, de 2 y de 3 invernadas. Xunto co gando en máis dunha, de 2 e de 3 invernadas. Pero las duras servidumbres del rural gallego del siglo XIX no estaban hechas para nuestro protagonista. A él le gustaba más la vida en los caminos, un estilo de vida por el que Roma Santa se había sentido atraído ya desde niño, cuando veía llegar a los comerciantes maragatos a su aldea. Desde finales del 18, fundamentalmente, el comercio se difunde mucho, incluyendo a las aldeas. Eso implica cambios incluso en los hábitos de consumo. Se multiplicaron enormemente las ferias, que eran fenómenos de tipo eminentemente rural. Este proceso de aumento de los intercambios va ligado a la aparición de grupos, muchas veces de gente foránea, algunos muy importantes, como los comerciantes riojanos que se establecen en Santiago, los vascos, que muchos de ellos fundaron fábricas de curtidos, y los maragatos, que ya circulaban mucho por aquí.
Transportaban lino para Castilla. Eran los que llevaban el dinero, por ejemplo, cuando había que mandar dinero a Castilla, de la nobleza, pues habitualmente eran los maragatos quienes servían de transporte. Yo creo que son personajes que tienen una importancia grande y que llegaron a todas partes. Así, emulando a sus admirados maragatos, poco a poco, Manuel Blanco Romasanta se vuelve a dedicar a su oficio de tendero ambulante. Pero empieza a llevar con él a chicas y a niños que aseguraba colocar de criados en casas de curas de la provincia de Santander. Se llevó por lo menos a 9 personas, entre las que estaban las hermanas García y sus hijos, a los que nadie volvió a ver en vida. En estos parajes, justamente en este camino que nosotros hoy recorremos con ustedes, Romasanta asesinó a estas 9 personas, desollando primero y descuartizando después los cuerpos, abandonándolos en los pasos de los lobos para que fuesen devorados por las fieras. De la familia García solamente sobrevivió Bárbara, la hermana pequeña, que podría ser el prototipo de la mujer gallega de su tiempo. Yo creo que Bárbara es un personaje con una gran personalidad para la época en la que vivía, con una gran fuerza, siendo mujer, que siempre, digamos que las mujeres en esa época estaban como por detrás de los hombres, ¿no? Siempre, pero contando que aquí en Galicia siempre las mujeres han tenido muchísimo carácter y los diferencia con las mujeres del resto de España, a lo mejor, y que he podido vivir yo ahora y ver a mujeres aldeanas de pueblos rodando la película, he visto que son mujeres con muchísimo carácter, que decirles que no es muy difícil y muy cabezota. Bárbara desconfió de él desde el principio, aunque Romasanta le traía regalos y cartas escritas presuntamente en nombre de sus hermanas. Pero ella no se dejó engañar, y aquí y allá fue atando indicios que le permitieron sacar a la luz estos crímenes, pese a la ocultación de pistas en las que nuestro hombre lobo era un consumado maestro. Pero el asesino en serie organizado, psicópata, este es un tipo frío, inteligente, calculador, que además es capaz de manipular el sistema judicial de manera increíble. Y de hecho, que lo leí hace bastante, pero me parece que el Romasanta era capaz de escribir cartas desde Santander, a donde llevaba a las víctimas, cartas que él escribía, diciendo que se encontraba muy bien. O sea, que no solo lo planificaba, sino que además era capaz de buscar todo tipo de coartadas. Y su manipulación del sistema judicial es, oiga, cuidado, yo soy un hombre lobo, que es la explicación que tiene su época para este tipo de comportamientos. ¿Qué diría hoy? Pues hoy diría probablemente que tenía un problema genético, o la serotonina baja, o cualquier otro tipo de cosas. Esto sería lo que él utilizaría. Con la serotonina alta o baja, en carne humana y mortal, Romasanta volvió a visitar Chaves con frecuencia y, además de los comercios de tejidos y novedades, se encaminaba ahora con frecuencia hacia una botica que será mejor no recordar, para vender en ella un producto valiosísimo que le robaba a sus víctimas. Esta é a parte alta da Rúa Dereita. Esta es la parte alta de la Rúa Dereita. Hasta ella llegaba Romasanta al comercio del señor Domingos y al comercio de don Francisco Morais para adquirir en ellos las cintas, los tejidos, las pañoletas con las que dedicarse luego de vuelta en Galicia a la venta ambulante. También en esta calle estaba la botica en la que nuestro hombre lobo, nuestro hombre del unto, se deshacía de las grasas que le extraía a sus víctimas y con las que el boticario hacía ungüentos y pócimas diversos, pero también jabón cosmético tan apreciado por las mujeres de aquel y de todos los tiempos. Ante las sospechas sembradas entre los vecinos, volvió a desaparecer. Durante 6 meses escondió en Folgoso, cambiando su personalidad y haciéndose llamar Antonio Gómez, vecino de Nogueira, en el ayuntamiento de Montederramo. La decisión no fue gratuita. Se trataba de obtener un pasaporte, expedido a su nuevo nombre, que le permitiese desplazarse lejos de Galicia. Una vez con el pasaporte en la mano, se fue a Castilla siguiendo a los gallegos que se trasladaban a ella durante los veranos para participar en los trabajos de siega. Los certificados del secretario y del alcalde con los que consiguió el pasaporte fueron falsificados por él mismo, hábil escribano. Es en el año 1852 cuando la historia de Manuel Blanco Romasanta empieza a alcanzar su verdadera dimensión.
El día 2 del mes de julio es reconocido y denunciado en Nombela, Toledo, por 3 vecinos de Laza que lo acusan de haber matado gente para desollarla, quitarle la grasa y venderla luego a un boticario de Chaves, en el vecino Portugal, obteniendo de ello un lucro excesivo, según consta en el sumario. Roma Santa niega todas las acusaciones, pero ante las confusiones sembradas y ante todas las evidencias apuntadas por los denunciantes, el juez decide trasladarlo a Verín, en la provincia de Ourense, de donde eran la mayor parte de las víctimas que constaban en la denuncia. Confiesa ahora los asesinatos y dice que los cometió por culpa de un maleficio que le había desaparecido, curiosamente 3 días antes de ser detenido, por intercesión de San Pedro y San Pablo el día de su festividad. Pero Roma Santa utiliza el imaginario de su época. Él dice, bueno, ¿y ahora cómo escapo de esto? Que me tiene el sistema judicial atrapado. ¿Cómo escapo? Pues, coño, no, esto no tiene ninguna justificación. No en cuanto a crímenes terrenales, no puedo nada. Esto. ¿Pero qué es lo que me queda? Pues el hombre lobo, me queda el lobisome. Reconoce entonces haber dado muerte a Manuela, Benita y Josefa García Blanco, junto con sus hijos, y haber falsificado también las cartas que decía traer escritas de parte de ellas. Dice que lo hizo porque se le aparecieron 2 lobos, uno llamado Don Genaro y otro más pequeño llamado Antonio, que lo empujaron a ello por ser el 7º hijo, y que por esto se había visto transformado en otro lobo más e impulsado a matar. La confesión estremece a la población y la noticia se expande por toda España. En Galicia ha aparecido un hombre lobo que, convertido en animal salvaje, mata enloquecido por el placer de sentir la sangre en sus fauces. Roma Santa va a ser juzgado por sus crímenes en la villa de Allariz. Su afirmación de ser un hombre lobo cunde, y ya es conocido como tal, sobre todo en los periódicos, porque para las gentes de las aldeas y villas de la provincia de Ourense, él siempre va a ser recordado como el home do unto. Este edificio que tenemos detrás, reconvertido hoy... Este edificio que tenemos detrás, reconvertido hoy en Casa de la Cultura, fue en el siglo XVIII el Colegio de la Asunción, en el que el padre Feijoo estudió las primeras letras, las primeras humanidades. Recordemos que Feijoo fue la mente ilustrada más importante de todo el XVIII español, y que este edificio posteriormente fue una prisión, en la que con casi toda seguridad estuvo recluido Manuel Blanco Roma Santa, una vez que lo trasladaron del juzgado de Verín. Muy cerca de allí, en esta rúa do Portelo por la que nosotros subimos ahora, estaban los juzgados, en un edificio que hoy alberga curiosamente el Museo Gallego del Juguete, y en el que por aquel entonces se procesó a uno de los criminales más sanguinarios de nuestra historia. El proceso levantó una gran expectación popular, y los periódicos de la época le dan cumplida información al evento. Es reconocido por los médicos que aseguran y certifican que se trata de un ser normal, pero perverso, lo que hoy se llamaría un asesino en serie. La opinión pública se divide. Mientras el pueblo habla del sacauntos, las clases urbanas acomodadas están dispuestas a aceptar la tesis de la licantropía, mucho más erudita, culta y acorde con el cienticismo de la época. Aparece en escena un tal Dr. Phillips, al parecer profesor de electrobiología de la Universidad de Argel. Bueno, ahí hay el cónsul de España en Argel que habla de él, y que asistió a sus sesiones, que sorprende mucho que un científico haga sus experimentos en un teatro. Esto quiere decir que me da la impresión que era un poco farsante este hombre, que su contenido científico era nulo. Y prueba de ello, que se atreve a enviar ese escrito a la reina basándose simplemente en información de un periódico. El profesor Phillips se dirige por carta a la reina Isabel II avalando la teoría del licántropo, sosteniendo la tesis de la enfermedad del preso y defendiendo la inocencia del reo, que debe ser, según él, puesto de inmediato en libertad. El proceso comienza. María García and her daughter Teresa Lozada, both declared missing on September the 24th, 1850, and Antonia Trinidad
Bárbara García, la hermana pequeña de 3 de las víctimas, se convierte en la mayor acusadora de Manuel Blanco Romasanta. Ella representa la conciencia colectiva popular enfrentada a la más académica y erudita, que da por buenas las teorías pseudocientíficas del momento. No, eso se retomó modernamente, o sea, tenían razón, pero estaban completamente equivocados. O sea, asignaban funciones a determinada parte del cráneo, entonces ellos pensaban, claro, pensaban que si tenías un cráneo determinado, deformado en una cierta dirección, es que el lóbulo que estaba dentro empujaba y entonces asignaba, pero lo que asignaban a cada parte del cerebro, le asignaban pues, la voluntad, instintos determinados y no sé qué. Eso, de manera genérica, tiene algo de verdad. Y de hecho la moderna neuropsicología tiene algo de verdad, porque sí sabemos que hay una parte del cerebro que está encargada del lenguaje, sabemos que los lóbulos frontales son como el gerente de todo el sistema, es el puesto de mando, por eso está conectado absolutamente con todas las partes del cerebro. Y sabemos que cuando falla el lóbulo frontal, tú puedes hacer todas las funciones cognitivas aisladas, puedes seguir hablando, calculando, pensando, y lo que no puedes hacer es concertarlas. Entonces tu conducta es una conducta que es absolutamente desarticulada. Entonces, en ese sentido, ellos iban bien, pero completamente equivocados. La Iglesia también tiene algo que decir. Don Pedro Cid, párroco de Rebordechao, avala las tesis de Romasanta y afirma del ya considerado hombre lobo que es hombre de Iglesia, buen cristiano y cumplidor fiel de los deberes religiosos. Una persona a la que solo una maldición o la intervención de un ser maléfico o demoníaco pudo conducir a cometer las atrocidades que se señalan en la causa y que el acusado reconoce haber llevado a cabo por culpa precisamente de una maldición. Manuel Blanco Romasanta narra al detalle sus alucinantes transformaciones de hombre en lobo y de lobo en hombre. Durante la reconstrucción de los hechos, confiesa todos sus crímenes, sin omitir los detalles más escalofriantes. Durante el juicio hubo una gran campaña mediática que se escudó en las teorías pseudocientíficas que imperaban en aquella época y que sirvieron para presentar al campesinado gallego, competente y autónomo en su medio, como un colectivo inculto e ignorante, lleno de miedos ancestrales, capaz de creerse cualquier cuento de lobos y transformaciones maléficas. Las teorías de Mr. Phillips, que en la realidad nunca apareció en el juicio, fueron tenidas en cuenta e incluso aceptadas por una cierta parte de la sociedad. Las explicaciones pseudocientíficas son aireadas por los periódicos de la época, que le dan mucha publicidad a las tesis del abogado de Romasanta. Yo lo que conozco es de sus actuaciones judiciales, en donde se ve que se trata de una persona que lo estudia a fondo y que defiende al cliente al máximo y trata de sacar partido de todos los elementos de juicio de que disponía. Pero forenses y fiscales son cáusticos y los jueces no se dejan influenciar, ellos no. Pero sin embargo la opinión pública urbana sí acepta las tesis del licántropo. Y la reina Isabel II, previendo una sentencia condenatoria, dicta una real orden por la que se prevé que en el caso probable de sentencia a muerte sea suspendida la ejecución del hombre lobo, en espera de que sea ella misma quien la autorice. Y así se hizo. Digamos que así remata a historia de Manuel Blanco Romasanta. Digámoslo. Digamos que así concluye la historia de Manuel Blanco Romasanta. Digámoslo porque lo cierto es que no se sabe cómo, cuándo y dónde se produjo la muerte física del hombre lobo. Mi tatarabuelo, don Vicente María Feijó Montenegro y Arias, nos ha legado a sus descendientes la recurrente costumbre de hablar del hombre del unto con cierta asiduidad. Mi tío, Alfredo Cide Rumbao, afirmó en sus escritos que había muerto en la prisión de Celanova. Don Vicente Risco lo que dijo fue que había muerto en la cárcel de Allariz. Y otros apuestan por el castillo de San Antón como último lugar habitado en vida por Manuel Blanco Romasanta. Habitado en vida física, porque en realidad la vida espiritual, el mito,
la leyenda, la historia, el cuento de lobos que fue la vida de Manuel Blanco Romasanta, aún está ahí y estará todavía más durante largos, largos y demorados años. Estará ainda máis durante longos, longos e demorados anos. Kitus Trailers, visita mi canal.